dale, hermano, se mueve Pedro, por Dios. Dejate hinchar la Tipo pelota, Pedro. No, bueno, para todos puede parecer que acá queremos robar con cosas porque no sabemos cómo rellenar el tiempo. No es verdad. Las efemérides, está bueno pensar en términos de fechas, los procesos, las cosas que pasan. Ayudan a pensar algunas cosas, digamos. No vamos a traer efemérides falopa de hace 115 años que nació tal, sino buscar alguna cosa que tenga cierto interés. Y en eso de efemérides, de años y esas cosas, bueno, me encontré con que se cumplen este año, 2025, muchos aniversarios de muchos libros importantes. Hoy hablamos de Borges, se cumplen 70 años del libro Arena, de Borges. Pero elegí quedarme o traer el primer libro de Leila Guerriero, del cual se cumplen 20 años de que salió, que es Los suicidas del fin del mundo. Porque me llamó la atención, digamos. Me pareció que es un libro muy actual, me pareció que tiene una literatura, como que sus libros, es una autora de la que se habla un montón hoy en día, digamos, ¿no? Sobre todo a partir de su último libro, La llamada. La llamada que mece la cuna. La llamada que mece la cuna. Y no sé hasta dónde, digo, hay como una dimensión de, primero de pensar esto, bueno, es una autora que ya tiene 20 años de producción literaria, o de escritura, digamos, ¿no? Porque ahí entra el debate de si es literatura o no nos vamos a detener mucho en eso. Pero sí me parecía que hoy, que quizás está sumando muchos lectores, estaba bueno volver a este libro y pensar algunas cosas que tiene, ¿no? Leila Guerriero ya venía con un recorrido de escribir mucho como periodista laburó siempre en La Nación. Siempre ella se identifica con el periodismo narrativo, digamos, con lo que sea que entendamos de eso. Y en el año 2005 publica este libro, Los suicidas del fin del mundo, que trata sobre un pueblo patagónico, Las Heras, en provincia de Santa Cruz, en el cual se empezó a dar una serie de suicidios en un periodo de 2 años. Muchos pibes, la mayoría pibes, varones o mujeres, entre 19 y 29 años más o menos, que en el tramo de 2 años murieron muchos de ellos, ¿no? Muchos para la estadística de Las Heras, ¿no? Obviamente, si lo traemos acá a La Plata, pero es un pueblo mínimo. Bueno, entonces Leila Guerriero se entera de esto y viaja a Las Heras a construir una crónica sobre eso, ¿no? Eso, simplemente digo, quería ir un ratito a este libro, me parece que acá lo hemos leído varios. Saludamos también a... Presentamos a... Hice todo al revés, ¿no? Sí, no queríamos decir nada, pero... presentamos a nuestro nuevo columnista, debutante hoy. Leila Guerriero. Leila Guerriero. ¿Qué Pero sin cambiada que rulos. estás? Hola, Leila. ¿Cómo andás? Muchas gracias, un saludo al equipo, agradecido de la invitación y bueno, de estar acá. No, Marco Estabile. ¿Estabile o Estabile? Estabile. Estabile, de Bursaco, directo, se vino para ser nuevo columnista de Plástico Cruel, así que le damos la bienvenida. Y no, Bien. preguntarte un poco, lo conocemos como lector a Marcos, ¿qué onda? ¿Leíste ese libro? ¿A Leila? ¿Qué visión tenés en general? Sí, a Leila la sigo, yo tuve formación en periodismo y Leila desde el periodismo narrativo es casi una institución, ¿no? Hoy en las letras por ahí argentinas. Ese libro significó igual como una vuelta de tuerca importante para repensar el periodismo narrativo argentino, porque no solamente como que recupera una historia que parece ser mínima, que es lo que hace Leila y lo hace muy bien, y la manera de contarlo es lo que realza el valor del texto. La historia está muy bien contada porque traza pequeñas relaciones con elementos que empiezan a aparecer en la cultura del pueblo, como por ejemplo la idea de una secta o de buscarle una explicación que no tenga que ver con las condiciones socioeconómicas de ese espacio y que incluso le aportan cierta cuota de suspenso al libro. Me parece que ahí gana muchísimo el texto y es uno de los elementos más importantes para pensarlo. Y una característica, una marca registrada de Leila, ¿no? Sí, y una apuesta, digo, ella ha contado en algún momento que lo empezó a escribir sin saber qué dinámica y o por ahí qué iba a ser el libro, si iba a ser no ficción, si iba a ser una novela, si iban a ser crónicas. Y que creo que es Holguín, Sí. el que la guía un poco y le dice, che, acá estás escribiendo algo que está bueno, anda por acá. Con mucho menos, creo que Holguín es el que, o Elvio Gandolfo creo que es el que le dice, con mucho menos que esto Capote escribió a sangre fría, así que acá tenés un libro, digamos, ¿no? Le dijo. Sí, yo lo volví a repasar un poco ahora, pensando en la columna, yo lo había leído hace bastante el libro,
Claramente coincido en todo lo que venía mencionando Marcos, digamos, ¿no? Pero intenté detenerme en qué cosas en otros libros, digamos, después leí otros libros de ella, y en qué cosas ya estaban acá y en qué cosas noto como que fue cambiando. Claramente acá ya estaba algo que nombraba recién Marcos, que es un respeto por este tipo de historias, y digo, el respeto que simplemente implica serle fiel a las cosas que vas a contar, ser respetuoso al momento de entrevistar. Ella entrevista a un montón de gente del pueblo y de entrada llega al pueblo y le dice, miren, si no quieren, yo me vuelvo. Y le costó tomar esa aceptación, digamos. Lo mismo pasó un poco en La Llamada, ¿no? Entonces, ese respeto por esas historias que se van a contar es muy importante en ella, digamos, ¿no? Y es algo sobre lo que ella escribe muy seguido. Y el no dar tesis, no dar hipótesis sobre ella en ningún punto, digamos, porque la cuestión central que gira en todo el libro es, bueno, ¿por qué se mataron todos estos pibes, digamos, ¿no? Y ella va, a medida que va hablando, contando las historias, uno puede ir a empezar a construir la respuesta a eso. Ahora, en ningún momento el libro te da una respuesta concreta a eso, digamos, ¿no? Uno mismo se irá construyendo sus propias respuestas. Sí, es construir una atmósfera también lo que... Sí, después encontré algunas cosas súper osadas, digamos, que hoy a la distancia las veo como, digamos, en 2005, un proceso donde el kirchnerismo empieza a construir, digamos, el auge, digamos, ¿no? El segundo año de Néstor como presidente. Y ella se va a Santa Cruz, a una provincia donde Néstor venía a gobernar, digamos, ahí, ¿no? Sí. Y hay algunos movimientos. Ella, digamos, nunca es una autora que... Es complejo pensar la cuestión política, digamos, siempre está, en su último libro está súper presente. Ahora, es una autora que no le interesa quizás detenerse tanto en, y uno sabe poco de su visión política sobre... Pero hay algunos planteos sobre la gestión de Néstor en Santa Cruz, sobre qué pasó en Las Heras en relación con eso, digamos, ¿no? Un pueblo petrolero que con la crisis de los 90 queda en la lona. Obviamente que para muchos que viva en un pueblo hay mucho de acá que le suena familiar, digamos, ¿no? Y después no deja de haber literatura en esto. Es un libro donde el viento es un personaje más por poco, digamos, ¿no? El viento es tremendo en Las Heras y te lo hace sentir de esa forma. Creo que después hay cosas que ella fue puliendo, mejorando, sobre todo la extensión. Me parece que es un libro como muy largo para, digamos, el libro que sacó ahora es mucho más largo, pero como que después fue puliendo un poco y si hoy lo escribiría, me atrevo a decir eso, tal vez le sacaría cosas, digamos, ¿no? Lo puliría un poco más. Pero bueno, para muchos que tal vez han llegado con otros libros de ella, recomendamos, obvio, todos sus libros. La teoría de la gravedad es un librazo. Bueno, este lo recomendamos mucho, al menos yo lo recomiendo para que lo lean. La historia que se cuenta es tremenda y no deja de ser una historia sobre el país que habitamos. El libro habla mucho también sobre qué llega a la capital, digamos, y hasta dónde estas historias se hace carne el país, de que son propias o no. Y me pareció eso, que ya son 20 años, que es un tiempo significativo, digamos, no es tan poco. Y el libro mantiene una actualidad importante, así que bueno. No, y además ella ha hecho una carrera que ya tener ese primer libro ya es una ventaja. Y después la carrera que ha hecho en estos 20 años es bestial. No solo como escritora, sino como editora. Es una bestia también. Así que nada. Sí, y las crónicas, más allá de lo que es la producción en formato libro, recuerdo particularmente una que me parece de lo mejor del periodismo y del periodismo narrativo argentino, que es la del equipo argentino de antropología forense. Una capacidad y una habilidad para construir imágenes que son muy fuertes y que te cautivan, por ejemplo, para describir una oficina burocrática. Es también muy virtuosa también en ese sentido. Excelente. Bueno, aquí se va la primer efeméride cruel. Se va Leila. Se va Leila. Y aquí llegó Marcos Estabile. Hola,